Paz de Cristo, hermanos. Bendecimos al Señor una vez más en esta tarde, y como siempre, pues no nos podemos quedar sin agradecerle, sin darle gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad. Yo creo que usted y yo somos dichosos de estar delante de la presencia del Señor. Volteamos a nuestros alrededores y no somos muchos, pero en una ocasión me llamó mucho la atención lo que mencionaba un hermano. De nada me sirve estar en un lugar donde haya 500, donde haya 1000 personas y Dios no esté. Y él mencionaba: donde tú no estés, yo no quiero estar. Puedo estar yo solo y estar la presencia del Señor Jesucristo, y no debo desear ninguna otra presencia, porque es la presencia del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Entonces a veces como que nos quiere desanimar cuando hay poca concurrencia en lugares de reunión, pero si está la presencia del Señor, hermano, eso es lo que nos debe de motivar, eso es lo que nos debe de llenar, porque Él es, quien nos da la libertad, quien nos sana, quien viene a nuestras vidas, quien nos consagra, quien nos arrima cada vez más y más a Él. Entonces, donde no está la presencia del Señor, aunque haya un estadio lleno de miles de personas, yo no quiero estar, yo quiero estar en un lado donde esté la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y me gozaba con el último canto que entonaban los hermanos. Dice: fresca unción, y luego dice: lo que mi alma necesita es de tu fresca unción. Es una necesidad que requiere todo el creyente, de la unción de nuestro Señor Jesucristo, porque por ausencia de la unción vienen cosas que uno como cristiano no quisiera o no debería de estar pasando muchas de las veces en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Y es precisamente, hermano, en esta tarde el tema a considerar. Yo le titulé la unción de Dios, sobre cada uno de nosotros. Muchas de las veces podemos hablar, o hay temas en la Escritura que nos motivan, que nos gozan, hablar de la gloria de Dios, hablar de los dones espirituales, hablar de la unción, hablar del ánimo, hablar muchas de las cosas que a lo mejor para nosotros nos motivan, y muchas de las veces los podemos externar, desde un púlpito. No es lo mismo estar predicando a estar en la banca, o no es lo mismo entenderlo a estar viviendo lo que es la unción de Dios. Y me llamó mucho la atención este tema, la unción de Dios, ¿qué beneficios tiene la unción? ¿Cuáles son los resultados de obtener la unción de Dios? ¿Y cuáles son los resultados precisamente por la ausencia de la unción de Dios? Todas estas cosas vamos a ir viendo. Y pues como en cada predicación, la mayoría de los hermanos, antes de iniciar, damos lo que son las definiciones de las palabras o de los temas a desarrollar. Y la definición de unción en los diccionarios dice: es el acto mediante el cual Dios consagra, unge y capacita a un individuo con sus cualidades y virtudes. Fíjese, esto es un diccionario secular. Es el acto mediante el cual Dios consagra, y luego dice unge y capacita a un individuo o a una persona, dice, con sus cualidades, con las cualidades de Dios, y virtudes, también virtudes de Dios. Dice, con el propósito de que le sirva para su obra. Nos da a entender, hermano, que Dios no da de sus cualidades, o Dios no capacita o no equipa a un individuo con sus virtudes nomás para presumir o para decir que estamos viviendo o estamos gozando de la unción de Dios, sino que es el propósito de que ese individuo precisamente, quien reúne las cualidades de Dios o quien reúne las virtudes de Dios, el propósito de Dios de capacitarlo o de equiparlo con todas estas cosas es para que le sirva para su obra, o para ponerlas en práctica en su obra. Dice, en pocas palabras, unción sería la habilidad para obtener grandes resultados espirituales. La unción proviene de Dios y fluye en un corazón quebrantado y humilde delante del Señor. Estas son las definiciones que nos dan los diccionarios seculares, y yo concuerdo con ellas, por eso las escribía y por eso las estoy externando. Cómo la unción proviene de Dios, y únicamente la unción o el derramamiento del Espíritu Santo en un creyente o en un individuo, porque ahora nosotros somos los portadores de la presencia del Señor, fluye, pero fluye en un corazón quebrantado, humilde, con un corazón dispuesto para servirle al Señor, con un corazón dispuesto a entregarse en la obra del Señor y no ver lo suyo propio, sino de los demás. Ya en el hebreo la palabra es balal,
y su raíz significa inundar o rebosar con aceite, ¿va? Yo creo que hablar de unción todos sabemos y entendemos de lo que estamos hablando, ¿va? Es la llenura de la presencia del Señor, y como dijo el salmista, ¿va? Mi copa, dice, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero nace una pregunta, o nosotros nos podemos preguntar, ¿qué diferencia en estar lleno de la presencia del Señor a una persona o a un individuo de alguien, ¿verdad?, que no tiene la unción del Santo, o en alguien que no tiene la unción del Señor? Diferencian en mucho. La Escritura nos da a entender cuál es el comportamiento, cuál es el patrón de conducta, cuáles son las actitudes que toma un individuo al estar lleno de la presencia del Señor, y cuáles son las actitudes o cuál es el patrón de conducta de un individuo que no busca y que no está lleno de la unción del Señor. Todas estas cosas, todos los temas que vienen en la Escritura vienen con un propósito, y todo lo que Dios nos da, sea la unción, sean dones espirituales, todas las cosas, ¿va?, que muchas de las veces nosotros como humanos queremos buscar o pretendemos, ¿va?, porque yo pretendo ser ungido por el Señor, yo pretendo ser lleno de la presencia del Señor, pero todas las cosas tienen un porqué y tienen un para qué. Primero que nada vamos a ver los beneficios de obtener la unción del Señor. Mire, libro de Zacarías, capítulo número 4. Vamos a partir de este texto que a mí en lo personal me gusta mucho, e incluso hay un corito de este texto. Zacarías capítulo número 4, versículo número 6. Vamos a darle una figura muy bonita y vamos a ver qué es lo que nos quiere hablar el Señor en esta tarde, ¿va? ¿Cuántos estamos dispuestos? Gloria al Señor, ¿va? Se miran muy bonitos sentaditos, va recibiendo el alimento espiritual, recibiendo lo que tiene el Señor para nosotros, y seguramente va a ser de edificación y va a ser de bendición para cada uno de nosotros, ¿va? Principalmente por mí, o para mí. Versículo número 6 dice: entonces respondió y hablóme diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Voy a volver a repetir el texto. Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel. Vamos a poner atención en este personaje que aquí aparece, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia de Zorobabel? O conocemos la historia cómo el pueblo de Judá sufrió una cautividad allá en Babilonia y estuvo cautivo por varios años. Cuando salen los judíos, ¿va?, cuando vuelven a retomar lo que es Jerusalén, uno de sus principales o uno de sus dirigentes era precisamente Zorobabel, el cual Dios le había dado una ocupación, o Dios le había dado un trabajo muy especial, un trabajo espiritual, un trabajo que iba a ser de bendición para el pueblo del Señor. Y la principal ocupación de este personaje o de este siervo del Señor llamado Zorobabel fue la de reconstruir el templo, ¿va?, un lugar donde habitaba la presencia del Señor, ¿va? Cuando el pueblo del Señor, lo que fue Judá, sufre esa cautividad, va precisamente a Babilonia, un lugar de confusión, pues no son esclavos, ¿verdad?, como estuvieron en Egipto literalmente, pero sí fueron esclavos y fueron siervos de todas las prácticas paganas. Incluso muchos de ellos, ¿verdad?, adoptaron las prácticas paganas. Incluso este nombre de Zorobabel viene siendo nacido en Babilonia, pero la ocupación principal, o que lo que el Señor había destinado a esta persona, era reconstruir el templo. Y lo primero que hace este hombre es restaurar el altar y los sacrificios. Todos nosotros sabemos que en la antigüedad era un lugar como este, eran 4 paredes, no sabemos distancias exactas, podemos decir, o no sabemos cómo era el templo, a lo mejor no hay fotos, pero era un lugar de reunión donde estaba la presencia del Señor. Ahora no son 4 paredes, ¿verdad?, o no son edificios los que portan o donde está permanentemente la presencia del Señor, sino que ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Si nosotros le damos figura, hermano, nosotros somos el templo del Espíritu Santo ahora.
Hubo un tiempo, hermano, en que nosotros fuimos cautivos o estuvimos en cautividad en lo que es el mundo, llámese Babilonia, si estuvimos cautivos en algún sistema religioso, o en Egipto, si estuvimos únicamente en el mundo. Pero cuando viene el Señor, viene y empieza una reconstrucción en nuestras vidas, empieza la reconstrucción del templo, porque es un lugar donde va a habitar la presencia del Señor permanente. Es un lugar, ¿verdad?, donde vamos a restaurar el altar, donde vamos a restaurar los sacrificios de alabanza, los sacrificios de adoración. Es un lugar donde va a habitar simplemente la presencia del Señor. Este hombre llamado Zorobabel empezó a sufrir contratiempos, empezó a sufrir adversidades, se le levantaron muchas cosas, porque el enemigo sabía que al momento de reconstruir el templo iba a volver a estar de nueva cuenta ese lugar donde habitaba la presencia del Señor. Entonces, cuando dice: esta es palabra del Señor a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. El ejército o la fuerza, está hablando de un ejército literal, está hablando de un ejército o de una fuerza literal. Simplemente está hablando de métodos que existen en el mundo. Si nosotros le damos la figura, muchas de las veces, bueno, ya estamos en el camino de la verdad, ya venimos, ya reconstruyó el Señor el templo, pero podemos sufrir grietas en nuestra vida, podemos sufrir, ¿cómo le podemos llamar?, decepciones en nuestra vida, podemos sufrir cosas, ¿verdad?, que dañen ese lugar o ese templo donde habita la presencia del Señor. Cuando, por ejemplo, a mí me ofende una persona, está grietando, o está, no sé si menospreciando, alguien llega y me ofende, me dice malas palabras, y yo puedo usar dos métodos. Puedo usar los métodos humanos, puedo usar la fuerza, puedo usar lo que me rodea, puedo responderle a la ofensa, puedo golpearlo, puedo someterlo, puedo dejarle de hablar, puedo hacerle una mala cara, puedo usar los métodos o lo que está alrededor mío si yo tengo la vista puesta en este mundo. Pero dice el Señor, en que se dice: no con ejército ni con fuerza. ¿Qué nos da a entender? O sea, no uses lo mundano, no uses tus propios recursos, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. El Señor ya le había dicho a Zorobabel que él iba a reconstruir el templo, que él iba a restaurar el altar, que él iba a restaurar los sacrificios, pero no lo iba a hacer con ejército, no lo iba a hacer con sus propios recursos, no lo iba a hacer con fuerza, sino que lo iba a hacer con la unción del Santo, o lo iba a hacer con el Espíritu del Señor. Y lo dice: ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cómo respondemos nosotros cuando estamos ante una adversidad, cuando estamos en un espacio, podemos decir, ¿verdad?, en que yo soy atacado, en que yo soy ofendido, en que yo soy menospreciado, en que yo soy herido? Empiezo a sentir que el enemigo me trae ahorcado, empiezan a venir adversidades, empiezan a venir enfermedades, empiezan a venir problemas a mi vida. Entonces, si yo tengo la vista puesta en este mundo, o si no tengo la unción del Señor Jesucristo, yo voy a empezar a obrar, o mi conducta o mi actitud va a empezar a ser como la actitud de este mundo. Voy a querer usar la fuerza. Si no me hablan, no le hablo. Si le hizo algo a mi hijo, pues yo voy a hacerle algo también. Si mi vecino me hace esto, le voy a dejar de hablar. Es un hijo del diablo. Y empezamos a usar cosas que el enemigo viene y inyecta en nuestra vida. Es bien diferente a que si yo recibo una ofensa y yo respondo a la ofensa, a que cuando yo reciba esa ofensa yo le diga: Dios te bendiga, Dios tiene un propósito en tu vida, Cristo te ama, arrepiéntete, y le empezamos a hablar de la palabra del Señor. Entonces ya no estamos usando ejército ni estamos usando fuerza, sino que estamos usando el Espíritu del Señor. Entonces aquí vamos entendiendo. Dice: esta palabra del Señor es a Zorobabel, pero en esta tarde podemos decir: esta palabra del Señor es para mí. Si yo quiero tener la unción del Señor, si yo quiero estar lleno de la presencia del Señor, no es con ejército ni es con fuerza, no son con argumentos humanos, sino con mi espíritu, dice el Señor. Tú no vas a luchar. Vea, dice: la lucha es del Señor, dice, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero muchas de las veces, hermano, cuando nosotros estamos envueltos en una situación difícil, en una situación que es contraria para nosotros, de cualquier índole, ¿verdad? Yo menciono algunas que a lo mejor me han pasado a mí. Usted sabe cuáles situaciones le han pasado con un familiar, con un hermano, con un compañero de escuela, vaya, a los muchachitos o a los jóvenes, con un vecino, con un compañero de trabajo, en la calle, o no únicamente con la humanidad, sino que también
también en el ambiente espiritual, ¿va? En la atmósfera demoníaca, que somos asaeteados por el enemigo y que ya nos trae el enemigo con problemas, con enfermedades, con escaseces, con situaciones difíciles. ¿Qué es lo que se nos viene a nuestra mente? ¿Va? Si estamos en una situación que no es muy favorable para nosotros, podemos decir, ¿va?, que podemos usar la fuerza, podemos usar una ofensa, o si me ofenden yo respondo, ¿va? Y decimos, no porque sea cristiano me voy a dejar, ¿verdad?, de este incircunciso o de este hijo del diablo, pero no es la forma, hermano, en que el Señor quiere que nosotros respondamos. No es nuestra la guerra, sino la guerra es del Señor, ¿verdad? Y el día de ayer mencionamos un texto que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vea, si alguien me ofende, bueno, que el Señor lo bendiga, el Señor le va a dar su pago. Dice la Escritura, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vea, o sea, el Señor nos da a entender, no tengas tus ojos en las cosas de este mundo, no te vengues, no empieces a actuar, que tu mente no empiece a venir cosas que piensan los de allá afuera. Tú eres un siervo del Señor, tú tienes la unción del Santo, no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu del Señor, es como nosotros vamos a lograr vencer todas esas adversidades, ¿verdad? Pero si empezamos a confiar, mejor dicho, en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, no vamos a poder vencer, llámese cualquier problema que nosotros podamos tener. Mire, el libro de Isaías, capítulo número 10. Isaías, capítulo número 10. Versículo número 24. Gloria al Señor. Dice, por tanto, el Señor Dios de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asur. Asur, pues eran los enemigos de Israel. Dice, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Notemos esto, a la manera de Egipto, a la manera del mundo. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor y mi enojo para fenecimiento de ellos. Y levantará el Señor de los ejércitos azote contra él, cual la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre la mar, según hizo por la vía de Egipto. Y acaecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empodrecerá por causa de la unción. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, si nosotros ponemos atención, estamos hablando desde el versículo número 24, dice, por tanto el Señor Dios de los ejércitos dice así, y luego le habla a su pueblo: pueblo mío, morador de Sión. Nosotros sabemos que la hija de Sión es la iglesia. Ya no nos vamos a ir con la mente, o ya no vamos a hablar únicamente, porque la Escritura tiene dualidad de cumplimiento, al pueblo de Israel hablando literalmente como nación, sino que ahora vamos a aplicar al pueblo de Israel espiritualmente. Ahora vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de la iglesia, y este es un mensaje que tiene el Señor para cada uno de nosotros, ¿va? Si estamos pasando por una situación difícil, dice, por tanto el Señor Dios de los ejércitos dice así, le habla, le dice, pueblo mío, o sea, somos de su propiedad, morador de Sión, dice, no temas de Asur. Ahora nosotros no tenemos, y sabemos, va a decir la Escritura, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. No tenemos un enemigo literal, no tenemos a la humanidad como nuestros enemigos, sino que todos los demonios, ¿verdad?, que andan rondando por los aires son nuestros enemigos, y ellos tienen facultad, ¿verdad?, porque el Señor lo ha dado, y sabemos que el enemigo tiene poder, no es todopoderoso, pero tiene facultad para a veces ponernos un yugo, para a veces ponernos cargas, ¿verdad?, para a veces atacarnos. Y si nosotros no tenemos la unción del Señor, si nosotros no consideramos y vemos las situaciones con los ojos espirituales, vamos a pensar que Dios nos está fallando, vamos a pensar que Dios no nos oye. Pero aquí está diciendo, no temas de Asur, o no temas de tus enemigos, no temas de tus adversarios. Dice, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. O sea, a la manera de lo mundano te va a atacar. No necesariamente tenemos que ver un demonio y decir, este demonio me está atacando, pero puede ser un demonio encarnado, o una posesión sobre alguien y me está atacando, porque me está atacando a la manera que el mundo ataca. Y si yo no veo y no analizo y no discierno las cosas, yo voy a herir, o yo voy a atacar también a la manera de Egipto.
¿Sí me está entendiendo el punto? Ellos me van a atacar y nosotros conocemos la forma en la que obra el enemigo, la forma en que ellos atacan, la manera que ellos funcionan, porque nosotros ya estuvimos en el mundo. Si nosotros no nos ponemos atentos y no aprendemos a discernir entre lo espiritual y entre lo mundano, nosotros con nuestra humanidad los vamos a atacar de la misma manera. Pero el Señor está diciendo: con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Pero dice: mas de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor y mi enojo para fenecimiento de ellos. Fíjese, el pueblo de Israel se había enemistado con Dios por causa de su pecado. El Señor les había volteado la espalda porque el pueblo de Israel se había ido a la idolatría, porque el pueblo de Israel andaba tras dioses ajenos, y algo que le había dicho el Señor que no fuera tras de ellos. A veces nosotros no nos vamos a la idolatría, pero nosotros somos los que nos enemistamos con Dios por nuestro pecado, por nuestra rebelión, y el Señor no responde. No es que no nos oiga, sino que el Señor nos está castigando. Pero cuando ve que nuestros enemigos, que nuestros adversarios se han montado sobre nosotros, que nos han herido con vara, ¿verdad?, que somos el pueblo del Señor y estamos sufriendo, dice: de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor y mi enojo, dice, para fenecimiento de quienes, de ellos, de los demonios, de los que nos ponen yugos, de los que nos ponen cargas. Y dice: y levantará el Señor de los ejércitos azote contra él, contra el adversario de nuestras almas, dice, cual la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre la mar, según hizo por la vía de Egipto. Dice: y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Ya ve que el enemigo nos pone cargas. En una ocasión, ¿verdad?, el salmista decía, él estaba llevando un yugo y él estaba llevando una carga de sus enemigos, y lo dice: ¿por qué andaré angustiado por la opresión de mi enemigo? Dice, va, o sea, como que él recapacita: ¿y por qué me voy a dejar pisotear? ¿Por qué voy a andar todo cabizbajo? ¿Por qué voy a traer el yugo? ¿Por qué voy a andar angustiado? Si yo soy un hijo del Señor, si yo soy un siervo del Señor, y el Señor es el que nos quita la carga, ¿verdad?, del mundo, lo que nos quita la carga de nuestro hombro. Dice: y su yugo de tu cerviz. Dice: y el yugo se empodrecerá. ¿Por qué causa, hermano? Por causa de la unción. Unción, esa palabra es shemen en el hebreo, riqueza, aceite, bálsamo, una gordura o un manjar. No una gordura literal, ¿va?, porque no, únicamente hermano Pedro está lleno del Señor. No, una gordura, una riqueza espiritual, ¿va?, un bálsamo, o sea, un alivio, un calmante, un consuelo o un remedio. Me ha tocado ver, hermano, y aquí no, gracias al Señor, pero cristianos que están sufriendo cosas muy adversas por parte del enemigo, ¿va? El enemigo les está poniendo un yugo muy pesado sobre su carga, y en lugar de buscar la unción del Señor, ¿verdad?, ese alivio, ese calmante, ese consuelo, terminan en el mundo. Porque ellos están siendo atacados de la manera en que ataca el demonio, y dice la Escritura que nosotros no ignoramos las maquinaciones del Señor. Y si nosotros no ignoramos las maquinaciones del Señor, alguien pasa y me menosprecia, alguien pasa y me hace una mala cara, es parte del enemigo. Yo no ignoro las maquinaciones del enemigo, pero aún no ignorando las maquinaciones del enemigo, pues ¿qué traes? Hijo del diablo, no, a mí no me vas a venir a decir esto, no me vas a venir a decir lo otro. Y empezamos y ya entablamos un problema, ya entablamos una situación que no se debe de dar en los hijos del Señor. Le debemos de dejar todo en las manos del Señor, porque Él es el que da el pago. Y si somos, ¿verdad?, menospreciados, si somos humillados, si nos tienen por tontos, es cosa del Señor. Nosotros no es la guerra, no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. Y en lugar de buscar la unción, hermano, en lugar de acogerme al Señor, como se ha estado mencionando, en lugar de estar en los servicios, en lugar de soltarme, de entrar en una comunión más íntima con el Señor, ahí andamos, ¿verdad?, haciéndole la guerra al mundo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios métodos. No me hablas, no te hablo, no me saludas, no te saludo. No se trata de eso, hermano. Si quiero derrumbar argumentos, si quiero derribar paredes espirituales, tengo que buscar la unción del Señor Jesucristo, tengo que estar más apegado a Él, tengo que tener una comunión más íntima con el Señor, porque Él es el que me va a quitar la carga, Él es el que me va a quitar el yugo. Y por causa de la unción, ese yugo que se nos ha puesto, esa carga, se va a empodrecer y se va a caer. Entonces va a venir un consuelo, va a venir un alivio, va a venir un calmante a nuestra vida, pero por motivos o por consecuencias de haber buscado la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Estamos viendo los beneficios. Mire, vamos a la primera Samuel. Los beneficios de la unción.
1 Samuel capítulo número 10. Gloria al Señor. Todos conocemos la historia de Saúl, de Samuel, de David. Para no tomar muchos versículos, vamos al versículo número 5, y usted puede leer toda la historia en su casa. Aún así vamos a leer hasta el versículo número 11, 1 Samuel 10, 5. Todos sabemos cómo pues Saúl es ungido por parte de Samuel como rey, y luego lo que le dice, porque él no quería, pero ya de aquí el versículo número 5 dice: de ahí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entrares allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas. Esa palabra profetas es Naví, y se refiere a un hombre inspirado, inspirado por el Señor. Dice que descienden del alto, y delante de ellos salterio y adufe y flauta y arpa, y ellos profetizando. Fíjese, hermano, aquí hay algo, van a decir, bueno, venían los profetas, venían profetizando, venían siendo movidos por el Espíritu. Y luego más abajo el versículo 6 dice: y el Espíritu del Señor te arrebatará y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando Saúl es ungido como rey, Samuel le da una instrucción, y luego le dice: te vas a encontrar con una compañía de profetas. Estamos viendo que son hombres inspirados, pero dice que venían descendiendo de lo alto con salterio, con adufe, con flauta, arpa. Dice, y ellos profetizando. Ahí aparece esa palabra hebrea, navá. O sea, venían cantando por inspiración. O sea, venían unos músicos, ¿verdad? Venían cantando por inspiración, venían hombres inspirados. Dice, y el Espíritu del Señor te arrebatará y profetizarás. Vuelve a aparecer esa palabra navá. O sea, vas a cantar por inspiración con ellos. Dice, y serás mudado en otro hombre. Fíjese la importancia de la música cuando son hombres inspirados, cuando son músicos entendidos. Dice que él se iba a topar con ellos, y cuando estos hombres inspirados venían, ellos venían alabando al Señor con salterio, con flauta, con arpa, y ellos venían cantando con inspiración, y dice la palabra del Señor que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y lo dice, y el Espíritu del Señor te arrebatará. O sea, lo musical venía trayendo un efecto espiritual, y cuando Saúl se topa con ellos, dice, el Espíritu del Señor te arrebatará y profetizarás con ellos, o vas a cantar con inspiración con ellos, dice, y serás mudado en otro hombre. Fíjese la importancia, hermano. El efecto que hay, ¿verdad? Cuando están los músicos entendidos, cuando están los músicos consagrados, y se les puede llamar profetas, podemos decir, ¿verdad? Porque están profetizando o están hablando por inspiración, o están hablando con inspiración. Le podemos decir los navís, podemos decir así, o sea, son hombres inspirados. Y cuando estos músicos hay inspiración, ¿verdad? Hay un efecto en lo espiritual que las gentes, las personas, o nosotros como creyentes, cuando nos metemos a esa atmósfera, ¿verdad? No vamos a decir una atmósfera profética, como que se oye así muy wow, ¿verdad? Lo profético, pero sí es una atmósfera profética, ¿verdad? Porque hay inspiración de Dios, porque hay unción de Dios. El Señor nos arrebata y lo dice, y vas a cantar por inspiración con ellos, dice, y serás mudado en otro hombre. No sé si a usted le ha tocado, hermano, que viene siendo un hombre, viene enojado, viene fastidiado, viene con problemas, no quiere que nadie le hable, no sé, trae dolor de cabeza, trae estrés, y cuando desciende la presencia del Señor, cuando estamos en la alabanza, no sé si se ha mudado en otro hombre. Se le va todo eso, se le va los resentimientos, se le va el enojo, empieza a sentir esa paz, empieza a sentir ese amor, porque el Espíritu del Señor lo arrebató. Porque usted está buscando tener un encuentro, con la presencia misma del Señor, y usted está buscando la unción del Señor. Pero ¿de qué sirve que hablemos de la unción, que hablemos de profetas, cuando no hay ningún efecto espiritual? Cuando seguimos siendo los mismos, cuando nuestra vida se asemeja mucho a la vida del mundo. No hay nada, ¿verdad?, de efecto, no hay nada de provecho en la vida de nosotros. Pero cuando somos poquitos, cuando somos hombres inspirados, cuando somos hombres con conciencia, el Espíritu del Señor desciende sobre nosotros, el Espíritu del Señor nos arrebata y nos cambia, nos transforma, llena nuestra vida. Ya no tenemos resentimientos, ya no tenemos enojos, me amisto con mi vecino, me amisto con mi hermano, me amisto con mi hermana, empiezo a ver a mis hijos de otra manera, empiezo a ver a mis parientes de otra manera, porque el Espíritu del Señor me arrebató. Pero ¿qué pasa, si no tenemos esos encuentros con el Señor? Si no nos metemos
metemos a la atmósfera del Señor, si no nos metemos a la unción del Señor, jamás vamos a ser mudados. Nos vamos a morir de viejos y nos vamos a morir todos enfermos, nos vamos a morir con resentimientos, nos vamos a morir con la capacidad de perdonar, nos vamos a morir enemistados con todo mundo, porque el Espíritu del Señor no nos arrebata, porque nosotros nos oponemos, porque nosotros le impedimos a la presencia del Señor que opere en nuestros corazones. Entonces sigue diciendo: y cuando te hubieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios es contigo. Fíjese, hermano, aquí hay, ojo, tenemos que poner mucha atención en lo que Dios quiere con nosotros. A veces es tanto nuestro egoísmo, es tanto nuestro orgullo, que el Señor nos arrebata, y en el momento sentimos paz, en el momento sentimos, ¿verdad?, lo que perdonar a mi hermano, perdonar al que me hizo algo. Y lo dice: y cuando te hubieran venido estas señales, dice, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios es contigo. O sea, tienes que hacer algo. O sea, no nomás Dios te va a limpiar, no nomás Dios te va a decir, ay, ya perdoné a mi hermano, sino tenemos que obrar, tenemos que ir en realidad a pedir perdón, ¿verdad?, también. O en realidad decirle: hermano, ¿sabes que yo te perdoné? Hermana, ¿sabes qué? Yo te perdoné, va. Tiene que haber un fruto que en realidad la presencia del Señor ha descendido sobre nosotros. No sé si nos fijamos ahora en la cena del Señor, ¿verdad?, cómo descendió la presencia del Señor, y seguramente el Espíritu del Señor a todos nos arrebató, a todos nos transformó, a todos nos cambió. Ya no éramos el mismo hombre, ya no eran las mismas mujeres, sino que ahora éramos alguien nuevo. Nos sentíamos algo nuevo, ¿verdad? Nos sentíamos capaces de perdonar, nos sentíamos capaces incluso de profetizar, nos sentíamos capaces que me pongan un endemoniado y ahorita va a ver cómo le va al demonio. Nos sentíamos llenos de la presencia del Señor. Déjeme decirle, hermano, que la vida del cristiano no debe de diferenciar en mucho en cuanto nos tomamos la cena a un estilo de vida o a un patrón de conducta. Lo notamos, hermano, antes de la cena del Señor, este lugar casi se llenaba entre semana. Veníamos muchos a la oración, ¿verdad?, porque necesitábamos, porque a lo mejor teníamos sed y queríamos que el Señor nos perdonara y queríamos obtener la unción del Señor. Pero pasa la cena del Señor, ¿y qué pasó con eso? Empieza a menguar mi vida espiritual, ya no quiero o no hago ese sobreesfuerzo que a lo mejor estaba haciendo, ¿va? Empieza a menguar y me vuelvo a conformar o me vuelvo a hacer a la forma de la vida que venía llevando, únicamente los domingos, únicamente llego y me paro y canto, pero pues no pasa nada, no me meto con el Señor. No debe de ser esto, hermano. Cuando Dios nos transforma, tenemos que hacer lo que tengamos a la mano, lo que nosotros podamos hacer, porque Dios es con nosotros, porque Dios está manifestando que está con nosotros, que nos ama, que nos quiere perdonar, que quiere cambiar nuestras vidas, que quiere la felicidad para nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos? No hacemos nada muchas de las veces por cambiar, y yo lo digo por mí. El Señor me está tratando conmigo y está diciendo: mira, yo estoy contigo, quiero que cambies, no quiero que tengas problemas, no quiero que el enemigo te ponga su carga, no quiero que estés oprimido por parte del enemigo. Pero yo digo, yo quiero estar oprimido. El Señor viene y oro y todo, pero yo quiero estar así, yo quiero estar enemistado, yo quiero vivir así, porque me gusta vivir oprimido, porque me gusta tener el yugo del enemigo. A lo mejor no lo expresamos así, pero lo expresamos con nuestras actitudes y con nuestro modo de vida. Le estamos diciendo: yo quiero vivir así, déjame en paz, Señor, no me molestes, no me estés diciendo que vaya a los servicios, no me estés diciendo que vaya a la oración, porque yo quiero vivir oprimido por el enemigo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios su corazón. Y todas estas señales acaecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios lo arrebató y profetizó con ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo avanza. 1 Corintios capítulo número 2. Ahora vamos a ver los resultados de la unción. Estamos viendo los beneficios, ahora vamos a ver los resultados. 1 Corintios, gloria al Señor, capítulo número 2. Versículo número 1. Dice de esta manera, vamos a leer del 1 al 5 únicamente. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo,
Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Vamos a enfatizar en el versículo número 4 y versículo número 5. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No sé si usted ha notado, hermano, últimamente como que hay mucha humana sabiduría, como que hay mucha elocuencia en los predicadores, ¿verdad? Y hay mucha que oratoria y que hermenéutica, y hay una preparación humana, y se amontonan las gentes porque hay humana sabiduría. No les hablan la palabra del Señor, no les hablan la verdad, ¿verdad? Pero les hablan de temas que los mantiene así como que con una calma moral, aunque su vida espiritual esté hecha pedazos delante de la presencia del Señor. Y aquí el apóstol Pablo dice, mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, pero fíjese cómo dice, más con demostración del Espíritu y de poder. Esa palabra poder del griego dunamis, o sea, con fuerza, con eficacia, con capacidad o potestad. ¿Qué nos da a entender aquí el apóstol Pablo? Dice, yo no te fui a predicar humana sabiduría, yo no te fui a que me fueras a hablar un monólogo o a ofrecerte un show. Yo fui a ofrecerte poder del Espíritu Santo, yo fui a ofrecerte unción, yo fui a ofrecerte eficacia en tu vida, yo fui a capacitarte, yo te fui a dar potestad. En la 1 Corintios, me parece, en el capítulo 12, ahí dice el apóstol Pablo, dice, porque aunque en palabras dice que él no era muy elocuente, ¿verdad? Él dice, sin embargo no he sido inferior a los demás apóstoles. Pero aquí nos está diciendo, nos está aclarando que la unción no es una habilidad natural, no es un show extremo, no es una oratoria espectacular. Y lo dice, no es emocionalismo, no es ni gritar mucho, ni es tampoco hablar suave. O sea, eso no es unción. Puede estar aquí hablando, gritando mucho y que se van a caer cadenas. Eso no es unción. Puede estar alguien hablando que también muy quedito, muy pasivo. Eso tampoco es unción. ¿Verdad? No es un show, no es alguien que nos esté hablando humana sabiduría, sino la unción del Señor es la demostración del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros. Es el poder, es esa fuerza, es esa capacidad que nos da el Señor. O sea, es cuando el Señor cambia mi vida por medio de la predicación. Eso es unción. De nada me sirve ir a ver a alguien que me va a poner las cosas, me va a confundir más, me va a cambiar todas las cosas. No va a hacer que mi vida se entable en una relación con Dios o que se alinee en una relación con Dios. De nada me sirve. Yo por eso le mencionaba al principio, si no está el Señor, yo no quiero estar. No le hace que el predicador sea muy sencillo, que el predicador no se expanda mucho en humana sabiduría, ¿verdad? Pero cuando está capacitado con el Espíritu del Señor y con el poder del Señor, dice que nuestra fe no está fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. ¿Por qué se confunde la gente? ¿Por qué la gente anda toda que no haya ni qué creer, que no haya ni qué entender? Porque su fe está fundada en el hombre, porque el hombre le dio un show, porque el hombre le dio un monólogo, porque el hombre no le dio la palabra del Señor y no lo fundó en la peña que es el Señor Jesucristo. El día de ayer se hablaba y se mencionaba hermanas que tienen 30, 40 años en la obra del Señor y nunca han sido confundidas. ¿Por qué? Porque tienen su fe fundada no en los hombres, sino en el Espíritu del Señor, en el poder del Señor, y nada los va a cambiar de pensar, nada los va a confundir. Pero cuando nuestra fe está fundada en el hombre, ahí vamos a andar después en el mundo todos confundidos. Ahí vamos a andar después en el mundo peleando de la manera que pelea el mundo. Después ahí van a andar las hermanas todas pantalonudas, todas maquilladas, porque su fe está fundada en el hombre. Porque su fe no está fundada en el Señor, porque no han visto en realidad las manifestaciones del Espíritu Santo, porque no han visto en realidad el poder del Espíritu Santo. Podemos decir que hay poder del Espíritu Santo, pero mi vida sigue siendo la misma. ¿Qué poder es ese? ¿Qué capacidad? ¿Qué eficacia del Señor? Pero cuando el Señor cambió mi vida, yo me conozco cómo era, que yo decía nunca voy a cambiar, yo siempre voy a ser el mismo. Pocas cosas en la vida me hacen feliz como el vicio, me hacen feliz como tantas cosas, pero vino el Señor, viene el Espíritu del Señor, viene el poder. Déjeme decirle que en una predicación muy sencilla el Señor cambió mi vida. ¿Qué es eso?
que decimos, ¿verdad? No, pues acá están muy poquitos, es una iglesia muy privada, no crece, son iglesitas. No, hermano, pero donde está la presencia del Señor, yo quiero estar ahí, porque el Espíritu del Señor, porque el poder del Señor cambió, transformó mi vida y ahora me ha dado la salvación. Y mi fe no está fundada en sabiduría de hombres, mas en poder y en eficacia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mira, hermano, muchos cristianos han tenido que ir al mundo, allá al mundo han tenido que ir a tomar métodos psicológicos, cuando en realidad la solución está en la unción del Señor. A veces vamos allá al mundo a tomar los métodos médicos, a tomar los métodos psicológicos, ¿va? Porque algo me está pasando a mí, pero la solución nos la da la palabra del Señor. San Lucas capítulo número 4, aquí concluimos. Gloria al Señor. Versículo número 18. Dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esa palabra ungido es consagrar a un oficio o un servicio. Fíjese, Dios nos ha dado un servicio. Dice la Escritura que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad que sí dice así? Dice, porque cuanto me ha ungido, ¿para qué, hermano? ¿Para dar espectáculos? ¿Para dar show? ¿Para tumbar gente? No, me ha ungido para dar buenas nuevas o para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Ahí esa palabra es para los presionados, para los oprimidos de corazón, para pregonar o para predicar a los cautivos, o sea, a los prisioneros de guerra, libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor, o sea, para predicar el tiempo del favor del Señor. Mire, hermano, si usted un día está oprimido, está presionado, está quebrantado, se siente como prisionero de guerra espiritual, ¿verdad? Como que se siente cautivo, como que tiene una ceguera, como que no tiene esa relación que obtuvo al principio, esa libertad cuando danzaba, cuando remolineaba, cuando alzaba sus manos, cuando en cada servicio sentía ese fuego que hemos venido hablando de la presencia del Señor, y nos sentimos tristes porque nos quisiéramos sentir de esta manera. No vaya a tomar métodos del mundo, no vaya a ver psicólogos, no vaya a ver doctores, no vaya que alguien le dé un consejo allá en el mundo. Venga a los pies del Señor Jesucristo, porque Él tiene esa unción para ungir, para evangelizar, para quebrantar, ¿verdad? O para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, ¿va? Dios nunca lo va a decepcionar, Dios siempre va a estar con nosotros. Y ya no leímos el texto, hay mucho que hablar de esto, pero dice más: vosotros ahora tenéis la unción del Santo. Yo entiendo eso por unción, yo no entiendo el emocionalismo y que venimos y que alabamos y que únicamente puros cantos. No, yo entiendo que la unción crea un efecto, crea una serie de beneficios, pero también tiene un propósito de que nosotros tengamos la unción del Santo, y es precisamente para no volver nunca al mundo, ni usar, vea, todos los métodos que usa el mundo y la manera que trabaja el mundo. Que no trabaje, hermano, en la iglesia del Señor el enemigo de esa manera. No ignoramos sus maquinaciones, y cuando venga el enemigo a querer crear grietas en nosotros como una comunidad cristiana o en nuestra vida personal, nosotros no querer responder, ¿verdad?, de la manera que responde el mundo. Recuerde, no es con ejército, ¿verdad?, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor lo bendiga y que el Señor lo guarde.